Matemáticas fáciles con el profe Edinson.net, volumen de los prismas. Si estás buscando un video tutorial donde te expliquen detalladamente cómo calcular el volumen de los prismas, has llegado al tutorial indicado. Por esto te invito a que si te gusta el video tutorial, no olvides de darle me gusta, compartir y suscribirte. Manos a la obra. Volumen de un prisma triangular. Vamos a calcular el volumen de este prisma triangular. ¿Por qué se le llama prisma triangular? Porque su base es un triángulo. Por esta razón, recordemos que los prismas reciben su nombre por la forma de la base. Bien, entonces vamos a calcular el volumen de este prisma triangular donde la longitud de la base del triángulo es de 7 centímetros. La altura del triángulo de la base mide 14 centímetros y la altura del prisma es de 20 centímetros. Para nosotros calcular el volumen de un prisma triangular, debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el volumen va a ser igual aquí al área de la base por la altura del prisma. H corresponde a la altura del prisma, AB corresponde al área de la base. Ya conocemos la altura del prisma, que es igual a 20 centímetros, y desconocemos el área de la base. Como la base es un triángulo, te comento que para calcular el área de un triángulo, debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el área va a ser igual a ¿quién? A B por A dividido 2, donde B corresponde a la longitud de la base del triángulo, que es igual a 7 centímetros, y la letra A corresponde a la altura del triángulo de la base, que es igual a 14 centímetros. Pero te comento que estas dos fórmulas las podemos unificar. Al unificarla, quiere decir que el volumen va a ser igual a ¿quién? A B por A por H dividido 2. Anteriormente mencioné que la letra B corresponde a la longitud de la base del triángulo, que es igual a 7 centímetros. La letra A corresponde a la altura del triángulo de la base, que es igual a 14 centímetros. Y la letra H corresponde a la altura del prisma, que es igual a 20 centímetros. Tan solo basta reemplazar estas longitudes en la fórmula de volumen. Entonces decimos que el volumen va a ser igual a B, pero ¿quién es B? La longitud de la base del triángulo, que es igual a 7 centímetros, por A, que corresponde a la altura del triángulo de la base, que es igual a 14 centímetros, por H, que es igual a la altura del prisma, que corresponde a 20 centímetros. Todo esto dividido 2. El paso a seguir, ojo, el paso a seguir es resolver la multiplicación que está en el numerador. Entonces decimos que el volumen va a ser igual a 7 por 14 por 20 es igual a 1960. Centímetros por centímetros por centímetros es igual a centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque recordemos que la unidad de volumen es el metro cúbico. Pero como en este caso estamos trabajando la unidad de longitud centímetro, pues obviamente que la unidad de medida de volumen en este caso va a ser centímetros cúbicos. Ahora 1960 centímetros cúbicos lo debemos dividir entre 2. Y al nosotros dividir 1960 centímetros cúbicos entre 2, obtenemos como resultado 980 centímetros cúbicos. Súper fácil, ¿cierto? De esta forma podemos calcular el volumen de un prisma triangular. Ahora vamos a calcular el volumen de un prisma rectangular. Entonces vamos a calcular el volumen de este prisma rectangular. ¿Por qué se le llama prisma rectangular?
porque podemos evidenciar que su base es un rectángulo. Entonces nos dicen que la longitud de los lados de la base miden 5 centímetros y 2 centímetros respectivamente. Y nos dicen que la altura del prisma es de 10 centímetros. Para nosotros calcular el volumen de un prisma rectangular, debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el volumen va a ser igual a ¿quién? Al área de la base por la altura del prisma. Ya conocemos la altura del prisma, que es igual a 10 centímetros, pero desconocemos el área de la base. Como la base es un rectángulo, te comento que para calcular el área de un rectángulo debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el área va a ser igual a ¿quién? A B por A, donde B corresponde a la longitud de la base del rectángulo, que en este caso corresponde a 5 centímetros. Y la letra A corresponde a la altura del rectángulo de la base, que es igual a 2 centímetros. Pero estas dos fórmulas las podemos unificar. Es decir que el volumen va a ser igual a ¿quién? A B por A por H, donde B corresponde a ¿quién? A la longitud de la base del rectángulo, que es igual a 5 centímetros. La letra A corresponde a la altura del rectángulo de la base, que es igual a 2 centímetros. Y la letra H a la altura del prisma, que es igual a 10 centímetros. Tan solo basta reemplazar estas longitudes en la fórmula de volumen. Entonces decimos que el volumen va a ser igual a ¿quién? A B, pero ¿quién es B? 5 centímetros, que corresponde a la longitud de la base del rectángulo, por A, pero ¿quién es A? La altura del rectángulo, que es igual a 2 centímetros, por H, que corresponde a la altura del prisma, que es igual a 10 centímetros. El paso a seguir es resolver esta multiplicación. Entonces decimos que el volumen va a ser igual a 5 por 2 es igual a 10. Y 10 por 20 es igual a 200. Ahora, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Y centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos. Entonces, el volumen de este prisma, donde la longitud de los lados de la base miden 5 centímetros y 2 centímetros respectivamente, y su altura es de 10 centímetros, es igual a ¿quién? A 200 centímetros cúbicos. Súper fácil, ¿cierto? Ahora vamos a calcular el volumen de un prisma cuadrangular. ¿Por qué se llama prisma cuadrangular? Porque podemos evidenciar que su base es un cuadrado. Por esta razón recibe ese nombre. Entonces nos dicen que calculemos el volumen de este prisma cuadrangular, donde la longitud de los lados de la base miden 6 centímetros. La altura del prisma es de 9 centímetros. Para calcular el volumen de un prisma cuadrangular, debemos recurrir a implementar las siguientes fórmulas, donde el volumen va a ser igual a ¿quién? Al área de la base por la altura del prisma. Ya conocemos la altura del prisma, que es igual a 9 centímetros, pero desconocemos el área de la base. Como es un cuadrado la base, te comento que para calcular el área de un cuadrado debemos implementar la siguiente fórmula, donde el área va a ser igual a ¿quién? A L por L, donde L corresponde a la longitud de uno de sus lados, que en este caso corresponde a 6 centímetros. Entonces, pero te comento que estas dos fórmulas las vamos a unir en una. Esto quiere decir que el volumen va a ser igual a ¿quién? Al producto de L por H, donde L ya sabemos que corresponde a la longitud de uno de los lados de la base, que en este caso corresponde a 6 centímetros. Y la letra H corresponde a la altura del prisma, que es igual a 9 centímetros. Tan solo basta reemplazar estas longitudes en la fórmula de volumen. Entonces decimos que el volumen va a ser igual a ¿quién?
a L, pero ¿quién es L? La longitud de uno de los lados de la base, que en este caso es 6 centímetros, por L, pero ¿quién es L? 6 centímetros, por H, que corresponde a 9 centímetros, que es la altura del prisma. Ahora resolvemos esta multiplicación. Entonces decimos que el volumen va a ser igual a 6 por 6 es igual a 36. Y 36 por 9 es igual a 324. Ahora, centímetros por centímetros es igual a centímetros cúbicos. Porque recordemos que la unidad de medida de volumen es el metro cúbico. Pero como en este caso estamos trabajando la unidad de longitud centímetro, pues obviamente la unidad de medida de volumen va a ser centímetros cúbicos. Entonces podemos concluir que el volumen de este prisma cuadrangular, donde la longitud de los lados de la base miden 6 centímetros y la altura del prisma 9 centímetros, es igual a 324 centímetros cúbicos. Súper fácil, ¿cierto? Bueno, vamos a calcular el volumen de este prisma pentagonal, donde nos dicen que la longitud de los lados de la base miden 4 centímetros, el apotema mide 2 centímetros y la altura del prisma mide 8 centímetros. Te comento que para calcular el volumen de un prisma pentagonal debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el volumen va a ser igual a ¿quién? Al área de la base por la altura del prisma. ¿Cómo calculamos el área de un polígono regular? Para calcular el área de un polígono regular debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el área va a ser igual a ¿quién? Al perímetro de la base por el apotema dividido 2. Como siempre trato de facilitarle las cosas a ustedes, estas dos fórmulas las podemos unificar. Eso quiere decir que el volumen lo podemos calcular con la siguiente fórmula resumida, donde el volumen va a ser igual a ¿quién? Al perímetro de la base por el apotema por la altura del prisma dividido 2. Podemos evidenciar que conocemos el apotema de la base, que es igual a 2 centímetros. Igualmente conocemos la altura del prisma, que es igual a 8 centímetros. Y desconocemos el perímetro de la base. Como la base es un polígono regular, te comento que tan solo basta en multiplicar la longitud de uno de los lados, que en este caso es 4 centímetros, por la cantidad de lados que tiene el polígono. Como en este caso es un pentágono, quiere decir que tiene 5 lados. Entonces el perímetro va a ser igual a ¿quién? A L, pero ¿quién es L? La longitud de uno de los lados de la base, que es igual a 4 centímetros por N, pero ¿quién es N? La cantidad de lados que tiene el polígono, que es igual a 5. Ahora resolvemos esta multiplicación. Y 4 centímetros por 5 es igual a 20 centímetros. Luego de haber calculado el perímetro de la base, ahora reemplazamos las longitudes o los valores conocidos en la fórmula de volumen. Entonces decimos que el volumen va a ser igual a ¿quién? Al perímetro de la base. ¿Pero quién es el perímetro de la base? Ya lo calculamos, que es igual a 20 centímetros. Por el apotema, que es igual a 2 centímetros, por la altura del prisma, que es igual a 8 centímetros. Todo esto dividido 2. El paso a seguir es resolver la multiplicación que está en el numerador. Entonces decimos que el volumen va a ser igual a 20 por 2 es igual a 40. 40 por 8 es igual a 320. Centímetros por centímetros por centímetros es igual a centímetros cúbicos. Ahora, 320 centímetros cúbicos lo debemos dividir entre 2. Y al nosotros dividir 320 centímetros cúbicos entre 2, obtenemos como resultado 160 centímetros cúbicos. Súper fácil, ¿cierto?
Y por último, vamos a calcular el volumen de un prisma hexagonal. ¿Por qué se le llama prisma hexagonal? Porque podemos evidenciar que su base es un hexágono, es decir, tiene 6 lados. Entonces, vamos a calcular el volumen de este prisma, donde la longitud de los lados de la base miden 5 centímetros, el apotema de la base mide 3 centímetros y la altura del prisma 10 centímetros. Para calcular el volumen de un prisma hexagonal debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el volumen va a ser igual a ¿quién? Al área de la base por la altura del prisma. Ya conocemos la altura del prisma, que es igual a 10 centímetros, pero desconocemos el área de la base. Como el polígono de la base es regular, para calcular el área de un polígono regular debemos implementar la siguiente fórmula, donde el área va a ser igual a ¿quién? Al perímetro de la base por el apotema dividido 2. Te comento que estas dos fórmulas las podemos unificar, es decir que el volumen, en resumidas cuentas, va a ser igual a ¿quién? Al perímetro de la base por el apotema por la altura del prisma dividido 2. Ya conocemos el apotema, que es igual a 3 centímetros. Igualmente conocemos la altura del prisma, que es igual a 10 centímetros. Pero desconocemos el perímetro de la base. Esto quiere decir que lo primero que vamos a hacer es calcular el perímetro de la base. Ya sabemos que el perímetro corresponde a la suma de las longitudes de todos los lados de un polígono. Pero como en este caso es un polígono regular, tan solo basta en multiplicar la longitud de uno de sus lados, que en este caso es 5 centímetros, por la cantidad de lados que tiene el polígono, que en este caso es 6. Entonces decimos que el perímetro va a ser igual a ¿quién? A L, pero ¿quién es L? La longitud de uno de los lados de la base, que en este caso es 5 centímetros, por N, que corresponde a la cantidad de lados que tiene el polígono, que en este caso es 6. Ahora resolvemos esta multiplicación. Y 5 centímetros por 6 es igual a 30 centímetros. Entonces ya conocemos el perímetro de la base. Igualmente conocemos el apotema, que es de 3 centímetros, y la altura del prisma, que es de 10 centímetros. Tan solo basta reemplazar estos valores en la fórmula de volumen. Entonces decimos que el volumen va a ser igual a perímetro de la base. ¿Pero quién es el perímetro de la base? Ya lo hemos calculado, que es igual a 30 centímetros. Por el apotema, que es igual a 3 centímetros, por la altura del prisma, que es igual a 10 centímetros. Todo esto dividido 2. El paso a seguir es resolver la multiplicación que está en el numerador. Entonces decimos que el volumen va a ser igual a 30 por 3 es igual a 90. 90 por 10 es igual a 900. Centímetros por centímetros por centímetros es igual a centímetros cúbicos. Ahora 900 centímetros cúbicos lo debemos dividir entre 2. Y al nosotros dividir 900 centímetros cúbicos entre 2, obtenemos como resultado 450 centímetros cúbicos, que va a corresponder al volumen de este prisma hexagonal, donde la longitud de los lados de la base miden 5 centímetros, el apotema de la base 3 centímetros y la altura del prisma 10 centímetros. Súper fácil, ¿cierto? Si te gustó el video tutorial, regálame un me gusta. ¿Qué esperas? Suscríbete, deja tu comentario, que es de vital importancia. Activa la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net.